¿Qué tal, jóvenes estudiantes del quinto grado? En esta oportunidad desarrollaremos ejercicios de ángulos, de elevación y de depresión. Es muy importante tener una calculadora científica para que se nos haga una fácil resolución de los ejercicios. En el ejemplo 1 nos dice: la medida del ángulo de depresión desde lo alto de una torre de 34 metros de altura hasta un punto K en el suelo es de 80 grados. Calcule la distancia aproximada del punto K a la base de la torre. Resolución. En la resolución tenemos que hacer el paso 1, donde nos dice que es muy importante hacer un gráfico que represente la situación. En el siguiente gráfico plasmaremos las variables que nos brinda el enunciado. La torre, que es la barra azul, con su respectiva medida, que es 34 metros. El punto K, que está con la variable X, ya que nos pide hallar la distancia aproximada del punto K a la base de la torre, y el ángulo de 80 grados. Este ángulo está referido a la línea horizontal hasta el punto K. Como sabemos, un ángulo recto es 90 grados. Restando 90 grados menos 80 grados nos da 10 grados. En el paso 2 nos dice, tenemos que hacer un planteamiento de la razón trigonométrica. En este caso optamos por la tangente del ángulo que mide 10 grados para poder encontrar la variable de x. Como sabemos, la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, en la gráfica obtenemos 10 grados. Ese 10 grados va a ser la tangente de 10 grados, que va a ser igual a x, que es el cateto opuesto, sobre 34, que es la medida de la torre. Desarrollando esta operación, 34 pasa a multiplicar a la tangente de 10 grados, que va a ser igual a x. La tangente de 10 grados es 0.176. Redondeando, tenemos 0.18. Al multiplicar por 34, tenemos 6.12 metros, que es el valor de x, dando como respuesta que la distancia aproximada desde el punto K a la base de la torre es de 6.12 metros. En el ejemplo 2 nos dice: un hombre observa desde el suelo la torre de un edificio de 23 metros de altura. Si el ángulo que forma la visual es de 45 grados, ¿a qué distancia del edificio se encuentra el hombre? Resolución. Como en el ejercicio anterior, primer paso es dibujar una figura que represente toda la situación. El siguiente gráfico observaremos el ángulo de inclinación, que es 45 grados, que se genera por la visual, y la línea horizontal. Colocando las variables que nos da el enunciado, sería la medida de la torre, o el tamaño de la torre, que es 23 metros, y el ángulo de 45 grados. Colocamos x porque nos pide la distancia del edificio y dónde se encuentra el hombre. Paso 2. En el paso 2 tenemos que hacer el planteamiento de la razón trigonométrica. En este caso, como tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, optamos por la tangente de un ángulo que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazando esta ecuación, tenemos lo siguiente: la tangente de 45 grados va a ser igual a 23 sobre x. Pasando al primer miembro, x va a multiplicar a la tangente de 45 grados, que va a ser igual a 23. La tangente de 45 grados siempre va a ser 1, ya que a 45 grados le opone k, y como cateto adyacente tiene k. Por lo tanto, k sobre k va a ser 1. X va a ser igual a 23 entre 1, teniendo como resultado que x va a ser igual a 23. Dando respuesta al ejercicio 2,
La distancia aproximada desde el hombre al edificio es de 23 metros. En el ejemplo 3 nos dice, cuando un avión pasa sobre un punto M ubicado en el suelo, una estación de observación que está situado a 4 kilómetros de M lo observa con un ángulo de elevación de 19 grados. Calcule la altura aproximada a la que se encuentra el avión en ese momento. Resolución. Como ya lo voy repitiendo muchas veces. Primer paso es siempre hacer una figura que represente la situación. Por lo tanto, en este gráfico observamos el punto M, en la estación de observación y el avión. Colocando las variables que nos brinda el enunciado, ponemos de M hacia el avión, como no sabemos la distancia, colocamos X. El ángulo que se genera desde la estación de elevación al avión con respecto a M es de 19 grados. Y la distancia de la estación de observación hasta el punto M es 4 kilómetros. En el siguiente paso, es igual o parecido al anterior. Primero, tenemos que plantear la razón trigonométrica. En esta oportunidad optamos por la tangente de alfa, que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazando, tenemos la tangente de 19 grados va a ser igual a x sobre 4. 4 pasando al primer miembro multiplica la tangente de 19 grados, donde la tangente de 19 grados es igual a 0.34. Al multiplicar por 4 obtenemos 1.36. 1.36 va a ser igual, redondeando a 1.4. Dando respuesta al ejercicio, la altura aproximada del avión en ese momento es de 1.4 kilómetros de distancia. Como se observa el gráfico, podemos decir que X va a ser igual a 1.4 metros de distancia. En el ejercicio propuesto nos dice, una persona observa un ovni volando con un ángulo agudo de elevación de 37 grados. La referencia que se tiene es un auto a una distancia de 80 metros. ¿A qué altura está el ovni? Como anteriormente les dije, tenemos que hacer el gráfico. En esta oportunidad les estoy dejando el gráfico para que la resolución sea más fácil, con alternativas de 50 metros, 45 metros, 60 metros, 75 metros y 80 metros. Tenemos las diferentes referencias bibliográficas de los libros de trigonometría, el Corder de Ariadna y el libro de trigonometría de Rubiños. Bueno, jóvenes, esto es todo. Hasta la próxima.